Y también es cierto que a veces sí que es molesto cuando ponen de pronto un comercio o dejan un lote baldío justo a la par de mi propiedad, que uno dice, bueno, en ese lote baldío en cualquier momento van a quemar basura y me puede llegar a afectar. ¿Cómo puedo proceder? Claro, siempre hay la oportunidad de poder presentar denuncias o demandas dependiendo si se está afectando solamente la parte civil o existe la posibilidad de que haya algún delito que se esté cometiendo por parte de las personas que dejan esos lotes o que dejan, digamos, un negocio que tiene alta peligrosidad y que no piensan en sus vecinos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias o del caso en particular, así están los remedios judiciales, por decirlo de alguna forma, los remedios legales. No siempre son judiciales, puede ser a través de alguna otra institución del Estado. Y también es cierto que a veces sí que es molesto cuando ponen de pronto un comercio o dejan un lote baldío justo a la par de mi propiedad, que uno dice, bueno, en ese lote baldío en cualquier momento van a quemar basura y me puede llegar a afectar, o pusieron un negocio que tal vez afea el barrio. ¿Cómo puedo proceder en este tipo de casos? No solamente porque afea el barrio, sino también porque puede llegar a generar algunas consecuencias, como le hablaba ahora con lo de la quema de basura en lotes baldíos. El día de hoy vamos a conversar con el licenciado Boris Molina, a quien le voy a hacer una presentación súper especial, porque ayer estuvo de manteles largos y es de nuestros colaboradores más fieles de la revista. Muy feliz cumpleaños, licenciado, y que cumpla muchos más y Dios lo llene de bendiciones. Muchas gracias, Paulita, muchas gracias. Pues Dios nos permitió un año más de vida y eso hay que agradecerlo supremamente. Así es, así es. Bueno, y que lo siga cumpliendo aquí con nosotros también. Así será, si Dios lo permite, claro. Bueno, licenciado, en este tipo de casos, como yo puse dos ejemplos, pero hay casos que nos llegan al chat de la revista que uno dice, sí, la verdad tiene razón, es bastante incómodo y además peligroso. ¿Cómo puedo proceder? Claro, siempre hay la oportunidad de poder presentar denuncias o demandas dependiendo si se está afectando solamente la parte civil o existe la posibilidad de que haya algún delito que se esté cometiendo por parte de las personas que dejan esos lotes o que dejan, digamos, un negocio que tiene alta peligrosidad y que no piensan en sus vecinos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias o del caso en particular, así están los remedios judiciales, por decirlo de alguna forma, los remedios legales. No siempre son judiciales, puede ser a través de alguna otra institución del Estado. Ahora, ¿qué tipo de instituciones del Estado? Hay casas de justicia, ¿verdad? También que se puede acudir. Las casas de justicia son, digamos, la posibilidad de que se pueda hacer un arreglo conciliatorio. Ellos tienen, digamos, la posibilidad de hacer eso, pero también son las que le permiten a las personas de más bajos ingresos poder optar por tener, digamos, asesoría jurídica sin ningún costo. Ok, vamos a poner un ejemplo específico que se me viene ahorita a la cabeza también, que nos llegó aquí a la revista, y es de una zona residencial donde de pronto alquilan un local comercial en medio de la zona residencial y hacen cócteles con licor. Entonces los vecinos se quejan que los viernes y los sábados eso se pone así, de gente que, a pesar de que no hay mesitas para que se sienten y todo, pues deciden tomar en la acera, tomar en el mismo parqueo, y eso claramente les preocupa porque hay niños y porque también afea su lugar residencial a su criterio. Bueno, ahí eso tiene que ver, digamos, con la municipalidad. Ella es la que tiene que hacer dentro de su plan regulador si eso procede o no procede, porque me parece muy difícil que en una zona estrictamente residencial se haya permitido, se le haya dado la licencia o la patente a alguien para que venda licor, aunque sea para llevar. Entonces, esa es la estrategia. Posiblemente el tema es que es una región lo que se llama mixta, entonces hay patentes comerciales y hay zona habitacional. El tema de regular, si las personas, por ejemplo, compran para llevar y se van a tomar afuera y hacen bulle, todo ese tema tiene que ver también con la municipalidad. Si la municipalidad le da al negocio la posibilidad de que venda en esas condiciones, tiene que tener la posibilidad también de resguardar al resto de la ciudadanía de todos los demás temas. Entonces, tiene que planificar efectivamente que si hay un negocio que vende ese tipo de licor en esa forma, ellos tienen que tener una zona específica para que la gente pueda ir, o simplemente no permitir que se queden ahí. Despacharlos. Para eso está la fuerza pública o la policía municipal, etcétera, etcétera. Pero ahí yo no veo que el culpable sea el negocio. El culpable es la municipalidad que no supo planificar
cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, claro, le da el permiso a un negocio comercial y no protege al resto de los ciudadanos que están en una zona residencial. Entonces, ¿qué me correspondería a mí? ¿Ir a la municipalidad o ir Primero a...? la municipalidad, luego está la sala constitucional, está el Ministerio de Salud, está la fuerza pública, dependiendo de lo que estén haciendo. O sea, si estamos hablando de que esa gente llega y bota la basura enfrente de su casa, o se orinan o hacen escándalos, entonces ahí está Ministerio de Salud y fuerza pública, o perdón, o la policía municipal. Pero el que menos tiene culpa es el comercio. A ellos les dieron el permiso y están actuando bajo la ley. Bueno, sí, pero también hay como cierto nivel de empatía, ¿verdad? Que saber que estoy en una zona residencial, lo vemos en Escalante, por ejemplo, Ajá. que es una zona comercial, pero también es residencial, Bueno, y los vecinos tienen ese es problema un buen constante. ejemplo, Paula, es una zona mixta. Ya Escalante dejó de ser hace mucho tiempo una zona residencial. Vea usted que cada día venden más las poquitas casas de habitación que quedan ahí y se convirtió en una zona comercial. Más bien yo diría que Escalante ahora casi que está al revés. Es más zona comercial que habitacional. Invadida por Claro, casas de habitación. La convirtieron en una zona comercial. Entonces el asunto, repito, va a ser más un problema de planificación de la municipalidad que de los propios comerciantes. El comerciante le dan una patente para que pueda funcionar y él funciona. Entonces la culpa es de la municipalidad que no tiene esos otros espacios. Hay algunos países, recientemente andaba yo en México y hay zonas específicas que tienen, incluso imagínate, Paula, hasta para la gente que consume marihuana. O sea, un parque específico cerca del Senado, ahí en la Ciudad de México, donde la gente puede llegar a fumar marihuana en ese espacio nada más. Entonces deberían hacer de alguna forma eso nuestros ayuntamientos para proteger a la ciudadanía y que cada quien esté en la zona que quiere estar, pero que esté resguardado de los demás. Si es una zona mixta, la gente tiene que saber que va a haber bulla, pero no puede ser en la puerta de su casa, ni estar permitiendo que se den las cosas que muchas veces se dan en las puertas. O obstruyendo incluso el ingreso a mi propiedad también. Claro. Imagínate que si un grupo de esos que vos comentabas ahora se hace muy grande, pónganlo ustedes 50, 60 personas, ya nadie puede pasar por la acera. La mitad de la calle está copada. Porque, pedir permiso para poder meter el carro a la cochera, claro, por porque ejemplo. toda esa gente llega en motocicletas, en automóviles, etcétera, y entonces imagínate que llenan las aceras, llenan los bordes de los caños y también hasta las propias carreteras. Entonces, los carros tienen que estar dando vueltas. ¿De quién es culpa eso? ¿Del comerciante? No, es culpa de la municipalidad, es culpa de la fuerza pública, de la dirección de tránsito. ¿Por qué no mandan entonces ahí unos tráficos a que hagan partes y que le quiten la motocicleta o las placas a toda esa gente? Entonces, eso sí es cuestionable. hay que ser en este caso más abiertos y sentar las responsabilidades en quien tiene que sentarse. Bueno, otro punto también muy importante es el tema de los lotes. Ahora están vendiendo mucho lote, destruyen casas viejas para construir nuevas, pero que se mete desde personas en condición de calle hasta animales que hacen sus nidos ahí, que se hacen quemas de basura, que llegan a dejar basura ahí. Todo eso claramente a mí como vecino me va a llegar a molestar. ¿Cómo procedo también? Volvemos a las municipalidades, Paula. Resulta que la municipalidad tiene la posibilidad, si usted es la dueña del lote, dejó ese lote ahí al garete, como decían nuestros abuelos, y se metieron entonces las personas en condición de calle, hicieron destrozos ahí, o creció mucho el zacate o lo que sea, la municipalidad puede entrar a ese lote, dejarlo en las condiciones perfectas, asume cuál es el costo de eso, le pasa el cobro al dueño del lote y si el señor no paga, inmediatamente se constituye lo que se llama una hipoteca legal. Eso quiere decir que la municipalidad puede vender ese lote o rematarlo más bien, se cobra lo que le debe esa persona y el resto se lo deposita. Entonces, si nosotros vemos que ese lote está en esas condiciones y no pasa nada, el responsable es la municipalidad. Hay que decirle a la municipalidad, mire, vaya, saque todo eso de ahí, lo pone en condiciones y le cobra al dueño de la propiedad. Si no lo hace la municipalidad, entonces está incurriendo en un acto negligente de su parte. Ahora, si por ejemplo en una de estas quemas resulta que mi propiedad resulta dañada
o en una de estas que habitantes de calle se meten a este terreno y por X motivo me dañan mi propiedad o se meten a robar, ¿quién responde? ¿Cómo responde? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro, ahí sería el dueño de la propiedad, porque se estaría causando un daño desde su propiedad hasta la mía. Usted dice, bueno, pero él no tuvo la culpa porque fue tal vez una persona completamente ajena. Sí, la culpa de él está precisamente en lo que llama culpa invigilando. Quiere decir, no vigiló, no fiscalizó adecuadamente el lote de su propiedad. Entonces, paga las consecuencias por negligente, por no haber cuidado, por no haber vigilado. Eso es lo que se llama una responsabilidad objetiva también. Sí o sí le toca pagar los daños que se hayan provocado al vecino o a los vecinos, precisamente por no tener el lote en las condiciones que tenía que tenerlo y por su culpa haber permitido que se metiera alguien y hacer quemas ahí. Y si es, por ejemplo, que se metieron a robar y el vecino logra comprobar que le robaron la chapeadora, que le robaron una mecedora, y es gente que precisamente se mete en ese lote baldío, yo como responsable del lote tengo que reponer los daños materiales, es decir, comprar esa chapeadora, comprar esa mecedora, esa maceta, lo que hasta las mascotas ahora se están robando, Claro, licenciado. el artículo 1045 dice que toda persona que cause un daño a un tercero está obligado a repararlo. El asunto es si yo logro crear lo que llama el nexo causal, es decir, si yo logro demostrar que por estar ese lote en esas condiciones es que se metieron los ladrones y le robaron al vecino, entonces ahí sí logré demostrar esa relación causa-efecto y entonces puedo decir que la responsabilidad es del dueño del lote. Pero si no es así, si el señor tenía bien cercado, si estaban las condiciones dadas para resguardar la seguridad de ese lote y aún así se meten los ladrones y se le terminan metiendo al vecino, hay una causa eximente de la responsabilidad porque él es ajeno al daño. Ahora, ¿qué pasa con la sala constitucional? ¿Funcionan estos casos? Algunas veces, Paul, la sala constitucional está saturada de trabajo, son miles los recursos que se reciben, deberían de funcionar para casos que tengan que ver con un tema de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Normalmente rechazan este tipo de casos porque dicen que son temas de legalidad. Algunas veces usted puede decir, pero suave un tirito. Yo no estoy hablando de que se le metan los ladrones y que terminen haciendo eso, no. Es que resulta que se metieron las personas en condición de calle, defecan en ese lugar y entonces los malos olores también, y la contaminación afectan mi salud. Y la salud es un problema fundamental, es un problema constitucional, es un problema convencional, entonces sí debería intervenir la sala constitucional. Entonces yo creo que dependiendo del caso podría ser efectivo o no. Y más o menos, porque eso es otra cosa, que la gente muchas veces dice, ¿para qué voy a poner la denuncia? Mejor voy y busco al dueño y trato de arreglarlo, y a veces no terminan bien esos arreglos, ¿verdad? O no lo encuentran, o no lo encuentran. Sí. Hay mucha gente que ha dejado los lotes tirados ahí, o se murieron y no tenían familiares y nadie sabe qué pasó. Bueno, ¿y en ese caso qué pasa? Bueno, siempre hay lo que llama una relación jerárquica de las personas físicas o jurídicas que heredan a cualquier persona que haya fallecido. El último de la cadena es el ayuntamiento, es la municipalidad o el estado como tal. Entonces, ¿y tienen tiempo para resolver? Hay un tiempo para resolver, claro. Entonces, si esas personas no apareció ningún familiar ni nada, la municipalidad en última instancia va a ser la dueña de ese lote. Bueno, licenciado cumpleañero Boris Molina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un bonito fin de semana. ¿Libre la Semana Santa? Libre totalmente para trabajar. Para trabajar. Bueno, digo, es una bendición también. Claro que sí. Un gran abrazo. Gracias, Pablito. Gracias a usted, licenciado. Y vámonos nuevamente. Él me dio el pase, ahora yo se lo doy a usted otra vez. Se lo devuelvo, mi querido Julito Solís.